Feliz sábado. Qué gusto y qué alegría estar nuevamente con ustedes. Después de poder compartir con algunos de ustedes y extrañar a otros, es un gusto nuevamente comunicarnos a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. También les recuerdo que estamos en oración con todos los hermanos, orando por aquellas personas y hermanos también que tienen necesidad de oración, de salud, para que nuestro Dios sea bondadoso y generoso como siempre lo es y pueda llevar alivio a sus corazones y a sus cuerpos y a sus vidas también. En esta oportunidad vamos a tener un tema que se llama ¿qué hacer en caso de desastres? Los desastres pasan inadvertidamente. Por eso la pregunta, ¿qué hacer en caso que un desastre pase? Las semanas que pasaron fueron semanas que marcaron la vida de varios hermanos en la iglesia, de varias personas también alrededor del mundo. 2 días después de regresar de Puerto Vallarta, el huracán Lidia azotó esa ciudad, llevando destrucción, caos, inundaciones, deslaves a esa localidad. También en Guatemala, varios hermanos quedaron atrapados sin poder regresar a sus hogares por una semana, por bastantes días, y quedaron incomunicados por la situación política que se vive en ese país. También en Israel estalla la guerra mientras se da el último gran día que estaban celebrando los hermanos en aquel lugar. Muchos de ellos fueron conducidos a albergues, a refugios antimisiles para proteger sus vidas. Y en esa semana también precisamente otro huracán azota la ciudad en el sur de México, llevando mucha destrucción a esa localidad también. Así que los desastres pasan inadvertidamente y como no sabemos cuándo van a pasar, no sabemos qué momento entrará un desastre de estos, por ejemplo, un terremoto, un huracán, inundaciones, incendios. O sea, hay diferentes tipos de desastres. No sabemos cuándo sucedan, pero es necesario estar preparados para eso. Y de eso precisamente habla este sermón. También quiero indicarles que vamos a ver unos ejemplos naturales, ejemplos físicos que nos servirán para documentar, que nos servirán de ayuda para nuestro mensaje y espiritual y ver cómo la Biblia nos prepara de la misma manera que uno se debe preparar para un desastre y de esa manera estar listos para cuando el evento lleve a cabo. Como les digo, hay desastres físicos, hay desastres emocionales y hay desastres espirituales. En esta ocasión vamos a hablar únicamente del desastre físico para enseñarnos lo que es un desastre o lo que podría ser un desastre espiritual. En el lugar de trabajo, constantemente se dan simulacros programados. Se nos avisa con anticipación cuando va a sonar las alarmas para que nadie salga corriendo sin pensarlo, y sino que se nos avisa qué día y a qué hora va a haber un simulacro. Lo que sucede es de que hay una persona encargada por cada nivel o por cada sección. Nosotros en mi lugar de trabajo tengo una persona encargada. Ella nos indica que tenemos que salir calmadamente, nos dice por cuál camino tenemos que salir y dónde nos tenemos que juntar. Cuando llegamos a ese lugar, ella pasa una lista para saber y estar segura que todas las personas en su equipo estén en ese lugar. También viene otra persona atrás de ella revisando cada una de las oficinas y poniéndoles una señal para saber que esa oficina ya fue revisada y que no hay nadie adentro. Es un sistema muy bueno y trabaja muy bien. La pregunta ahora, ¿qué es lo que debo hacer en caso de desastres? Como les digo, pueden hacer tornados, inundaciones, terremotos, destrucción, y siempre se ven afectadas las personas, los seres queridos y también a las personas que nosotros amamos, como nuestros amigos, por ejemplo. Pero, ¿qué debo hacer entonces en caso de desastres? Debemos de tener un plan de acción y la pregunta es, ¿tenemos nosotros un plan de acción en nuestra casa? ¿Tenemos un plan de acción en la iglesia? ¿Qué pasará en caso de algún desastre? Es muy importante que nos planteemos esta pregunta y que sepamos cuál es el procedimiento del que tenemos que hacer. Aquí les comparto algunas ideas que puedan ser efectivas en caso de un desastre. ¿Qué debo hacer en caso de un desastre? ¿Qué debo hacer? Número uno, o antes que el número uno, es guardar la calma. Siempre es necesario guardar la calma.
Cuando no se guarda la calma, se puede estar expuesto a más peligro porque la persona no sabe qué hacer y pierde el control y puede peligrar su vida. Pero el número uno que vamos a ver nosotros, y lo pueden poner en práctica ustedes con su familia, es hablar con su familia. En el caso de la iglesia, pueden hablar con su iglesia, como grupo pueden platicar ustedes. Número dos, eliminar posibles peligros. En las oficinas que yo he trabajado siempre me quedó esto en mi mente, es de ver posibles peligros. Siempre que voy a una oficina veo qué cosas o qué objetos obstruyen una salida, por ejemplo, o alguna ventana. Entonces, cuando hay objetos en una casa, a veces visito la casa de la familia y veo que hay un mueble cerca de la puerta. Yo les digo, ese mueble es un peligro latente para la vida de los que habitan en esta casa, porque en caso de un incendio, en caso de un terremoto, ese mueble les va a obstruir la salida. Así que es muy importante eliminar los posibles peligros que están en ese lugar. Número 3. Simulacros con la familia. Es bueno también nosotros hacer simulacros con la familia, practicar qué es lo que debemos hacer o qué es lo que pasaría ante una eventualidad. Yo lo hacía constantemente con mi hijo. Le preguntaban, ¿qué pasa si hay un incendio en esta puerta? ¿Para dónde te irías? Él estaba pequeño, por supuesto. Y él me decía, entonces yo le decía si estaba correcto o le enseñaba la forma correcta de proceder. Pero hacíamos simulacros con la familia. Número 4, lugares seguros en la casa. Las casas, depende donde ustedes vivan, hay ciertos lugares que son más seguros que otros. Por ejemplo, estar cerca de las ventanas no es lugar seguro porque la ventana se puede quebrar y los vidrios pueden dañarnos a nosotros. O puede entrar esquirlas de la calle en caso de un tornado o un huracán, pueden dañar nuestro cuerpo. Y número 5, provisiones de emergencia. Es bueno que nosotros siempre tengamos provisiones de emergencia como un botiquín, como de primeros auxilios, medicina que alguno de la familia necesite, también agua y comida o barras de energía son necesarias para cuando pase ese tipo de eventualidades. Así que es muy importante que nosotros contemos con eso y podamos practicarlo en familia o en la iglesia también. En 1976, un terremoto de magnitud 7.5 grados en la escala de Richter sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana. Como es de esperar, la gente de ese país no estaba preparada para tal desastre. Así que la cantidad de muertos y destrucción fue mayor de la que hubiera pasado si ellos hubieran estado preparados. Después de esa horrible experiencia, yo estaba pequeño, con mis hermanos, cada vez que temblaba sabíamos qué hacer. Si platicábamos y nos pusimos de acuerdo y cada vez que temblaba, mi hermano menor se levantaba y quitaba todos los obstáculos, que hubieran en el camino. Él limpiaba el camino para que todos pudiéramos salir tranquilamente y sin ningún problema. Mi otro hermano iba a despertar a cada uno en su cuarto y en su cama, los despertaba y les decía que teníamos que salir porque estaba temblando, en caso que ellos no se hubieran dado cuenta. Y mi trabajo era ir directamente a la puerta de la entrada y abrir la puerta. Lo que sucede es que cuando hay un temblor o un terremoto, las cosas se mueven. Y la puerta, la cerradura de la puerta se está moviendo tanto y se puede quedar trabada y la puerta es imposible abrirla porque está trabada, está atorada. Así que mi trabajo era abrir la puerta de par en par, ponerle una cuña para que no se cerrara y dejar libre el paso para que toda mi familia pudieran salir tranquilamente. Ese era nuestro trabajo. Ahora, la pregunta es, me encantan las preguntas, ¿se puede prevenir un desastre? ¿Podemos prevenir los desastres? Así como los desastres suceden en la vida material, impredecibles, no se sabe cuándo, ni el tiempo, ni la hora, ni la duración, pero llegan. Así también pueden haber desastres espirituales. Y esa es la parte que nos importa ahora a nosotros que pongamos atención, sin dejar de importar, por supuesto, la parte física y material. Pero vamos a ver qué tipo de desastre espiritual podemos enfrentar nosotros y cómo prepararnos. Más que todo es cómo prepararnos de ese tipo de desastre. Y quiero que miremos estas fases. ¿Qué hacer en caso de desastres? Lo mismo que aplica para la parte material de nuestras vidas, aplica para la parte espiritual.
Así que vamos a ver la fase 1, que es la comunicación, la fase 2, que es la preparación, y la fase 3 es la acción. ¿Qué acción vamos a nosotros a hacer? ¿Qué acción tenemos que nosotros implementar en nuestra vida para evitar este tipo de desastres? Así que entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. En esta ocasión no voy a poner en la pantalla el texto completo. Busquen en sus Biblias, voy a poner únicamente palabras claves que me interesan resaltar. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Aquí en Mateo los discípulos se acercan a Jesús y tienen preguntas acerca de lo que va a suceder. Leamos. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os entregarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, él será salvo. Y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante la pregunta que los apóstoles hacen a Jesús. Ellos quieren saber cuándo sucederán esas cosas. Y gracias al interés y a las preguntas que ellos le hacen a Jesús, el día de hoy nosotros podemos enterarnos de qué fue lo que pasó, cómo le respondió Jesús y el tipo de comunicación que tenían acerca de los eventos futuros, acerca del fin del mundo, querían saber ellos. Jesús, es impresionante la manera en que los instruye, les enseña, se comunica con ellos, los prepara y les enseña el tipo de acción que deben de tomar los discípulos para estar preparados para cuando ese preciso momento llegue. Pero pongamos mucha atención a lo que Jesús les enseña a ellos. Pongamos atención a las palabras, porque es bien importante que nosotros notemos cómo Jesús procede con ellos para prepararlos. Número 1, la comunicación de Jesús con ellos. En el verso 3 dice que los discípulos se le acercan aparte a Jesús. Es interesante porque ellos quieren que nada los perturbe, que no hayan distracciones. Están tan interesados en saber acerca de los desastres que podrán venir en el fin de los tiempos. Y les dicen: dinos. Esta palabra dinos quiere decir enséñanos, háblanos acerca de lo que va a suceder, muéstranos, explícanos. El interés de los discípulos es bien grande. Dice dinos y continúa y le empiezan a preguntar. Dice ¿cuándo? Los discípulos quieren saber la hora exacta, el día exacto, quieren saber el momento exacto en que eso va a suceder. Y le dicen dinos, o sea, enséñanos, háblanos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y van aún más allá. ¿Y qué señal habrá? Los discípulos son bien inteligentes. Quieren saber el momento exacto en que sucederán estas cosas. Pero
más sabio es Jesús en la manera en que les responde a ellos. Los discípulos quieren saber que Jesús que les diga cuándo y qué señal habrá. Quieren estar seguros y estar preparados para cuando ese momento llegue. Jesús les responde en el verso 42. Vamos a adelantarnos algunos versos. Ya leímos hasta el verso 14. Vamos a adelantarnos al verso 42 y vamos a leer hasta el verso 44. Aquí hay otras palabras que quiero resaltar en este capítulo. Verso 42, Jesús les contesta: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, aquí Jesús les pone un ejemplo que sucede en la vida diaria de cada persona. Los discípulos sabían a qué se refería Jesús. Y el ejemplo es este, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que le roben su casa. Y el verso 44 continúa, 44 dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús nos responde lo que los discípulos le preguntaron. Ellos querían saber cuándo y qué señal habrá. Jesús no les responde cuándo, pero los prepara, les enseña porque son sus discípulos amados. Son los que está entrenando para que ellos entrenen al mundo después. Y aquí vamos a ver las palabras en la preparación que Jesús hace con ellos. Primero se comunica con ellos y luego los prepara. En parte de la preparación que Jesús les da, dice: velad. Los discípulos tienen que estar despiertos, alertas. No tienen que dormir, no tienen que descansar, tienen que estar velando. Porque no sabéis, o sea, el hecho de que ellos no saben cuándo, en el hecho de que ellos no saben la hora ni el momento en que pasará esto, eso los lleva a que tienen que velar. Así que Jesús, más allá de decirles va a ser este mes y este año, Jesús les dice que ellos tienen que estar preparados toda su vida para cuando este acontecimiento llegue. Cuando el momento justo llegue, ellos, si están velando, van a estar listos. El verso 43 continúa y Jesús les dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría que el ladrón entre a robar. Aquí la parte interesante que Jesús les dice: pero sabed esto. Jesús no les dice, voy a insistir en esto, no les dice cuándo sucederá, pero sí les dice qué cosas tienen que saber ellos. Jesús les dice a los apóstoles: pero sabed esto, y les pone ese ejemplo de la vida cotidiana. Un ladrón entra sin avisar, entra sin dar señales, entra en el momento inesperado. No se sabe la hora, ni el día, ni el momento exacto en que un ladrón va a llegar. Por eso el ejemplo de Jesús es bien claro. De lo contrario, el padre de la casa velaría para que no entre a robar en su casa. Pero Jesús les dice, los prepara a ellos, pero sabed esto, les enseña que así como un ladrón se entra en la casa sin avisar, así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Y el verso 44, Jesús continúa preparando a sus apóstoles, a sus discípulos. Dice, por tanto, o sea, por lo que sucede en el verso 43, 42 y el verso 43, estad preparados. O sea, tenés que velar porque no sabéis la hora ni el día. Pero también tenés que saber esto, que un ladrón entra a cualquier hora. Entonces, por esa razón, dice el verso 44, debéis estar preparados. Jesús quiere que sus apóstoles estén preparados todo el tiempo. Más allá de saber el día y la hora, se prepararían 5 minutos antes, por supuesto, ¿verdad? Pero Jesús quiere que ellos estén preparados todo el tiempo, día y noche. Su vida espiritual tiene que estar firme y preparados en todo momento. Dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Esas son las palabras que Jesús les da a sus discípulos. Y ahora vamos a ver el tipo de acción, pero no lo vamos a ver por boca de Jesús,
sino que lo vamos a ver a través de un ejemplo que Pablo da. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y abramos nuestras Biblias, vámonos para Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 6 al 20. 10 al 20, perdón. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Aquí en los primeros 9 versículos, Pablo viene hablando de acerca de diferentes cosas. Por ejemplo, en los primeros versos habla sobre que los hijos tienen que obedecer, los padres, por comportamiento de los padres con los hijos. Pero aquí en el verso 10 cambia de tema. Y Pablo instruye a la iglesia de Éfeso de una diferente manera, los prepara para que tomen acción sobre esto que les va a hablar Pablo aquí en los versos 10 al 20. Vamos a leerlos. Dice así: por lo demás, hermanos míos, aquí Pablo les viene hablando a esta iglesia que los trata como hermanos. Dice hermanos míos, una forma cariñosa de Pablo de hablarle a la iglesia de Éfeso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versos 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El último verso, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a analizar algunas palabras que Pablo le enseña a su iglesia, qué tipo de acción debe tener cada cristiano y la iglesia de Éfeso para que ellos estén libres de las acechanzas del enemigo, para que ellos estén listos para cuando el momento de desastre pueda llegar a sus vidas. Vamos a ver entonces, y aquí les comparto qué tipo de acción deben de tener la iglesia de Éfeso, los cristianos en esa iglesia. En el verso 10, Pablo les dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Pablo aquí les dice específicamente en quién tienen que basar su fortaleza. Ellos se pueden sentir espiritualmente estables, fuertes. La espiritualidad de ellos puede estar muy alta, pero Pablo no quiere que confíen en ellos mismos. Pablo no quiere que confíen en sus propias fuerzas. Pablo no quiere que confíen como una iglesia estable, como una iglesia firme. Pablo les pide que su fortaleza sea en el Señor, porque Pablo sabe a qué tipo de enemigo los está preparando. Sabe para qué batalla Pablo está preparando a estos hermanos de esta iglesia. Por eso es que es bien importante lo que Pablo les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor. En ella tiene que estar basada la fortaleza de la iglesia, de los cristianos de Éfeso. El verso 11 continúa y dice,
Dice, vestíos, y aquí voy a hacer mucho énfasis en esto, porque es muy importante. Pablo les pide a ellos que se vistan. Si la iglesia está lista espiritualmente, si tienen estabilidad espiritual la iglesia, Pablo aquí les pide que ellos se vistan con otro tipo de vestidura. Una vestidura que es para pelear, para ir al combate, para ir a la guerra. Y Pablo utiliza estas palabras, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, no solo se vistan con la fe, no solo se vistan con algunas cosas. Pablo quiere que ellos, como cualquier soldado romano de la época, se vistan de toda la armadura, o sea, de pies a cabeza, o de cabeza a los pies, de toda la armadura. Y otra vez Pablo hace énfasis, esa armadura tiene que ser de Dios. Y vamos a ver por qué. Y el verso 11 dice, la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea, ese vestido nuevo, esa armadura que se van a poner como iglesia, como cristianos de Éfeso, los va a preparar para que podáis estar firmes cuando el desastre llegue. Aquí en este verso dice, contra las acechanzas del diablo. Pablo empieza a vislumbrarles, les empieza a mostrar contra qué enemigo ellos van a luchar. Así que es bien importante que la iglesia obedezca y ponga atención a las palabras de Pablo, porque él los está preparando para la acción, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora en el verso 12, Pablo les enseña quién es el enemigo, contra quién van a luchar ellos. Y es bien interesante porque Pablo no solo dice, como lo dijo en el verso 11, contra las acechanzas del diablo. Aquí en el verso 12, Pablo le da a todo el ejército, les enseña con quién es el enemigo completo. Leámoslo otra vez. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es bien importante que la iglesia en Éfeso no debe pelear su propia batalla. No tienen que ellos pensar de que ellos lo pueden hacer por la manera en que están viviendo ahora, que se puedan sentir muy bien espiritualmente. Pablo quiere que se vistan de Dios, que se llenen de Dios, que se pongan la armadura de Dios, que se fortalezcan en Dios, en el Señor. Porque les dice, porque no luchamos. O sea, Pablo sabe, les está diciendo que hay una guerra. No luchamos contra sangre ni carne. Ya leímos el resto de los versos, del verso 12. Pero Pablo continúa preparándolos para la acción. Y el verso 13 dice así, por lo tanto, o sea, por lo que está en el verso 12, por todas las huestes, por todo el ejército de maldad que hay en el verso 12, por esa razón tienen que tomar toda la armadura de Dios. Se dan cuenta, el verso 11 y el verso 12, uno está antes de todo el ejército descrito en el verso 12 de maldad del diablo. El verso 11 les dice que se pongan toda la armadura de Dios. Y en el verso 13 Pablo otra vez insiste en que tienen que tomar toda la armadura de Dios. Las mismas palabras. Y es bien interesante porque en el verso 13 Pablo continúa y les dice que si utilizan esa armadura de Dios, que si se fortalecen en Dios, Pablo les da esperanza. Hay una luz de esperanza para la iglesia de Éfeso cuando luchen este tipo de batallas, cuando tengan este tipo de desastres en su vida espiritual o cuando estén propensos a un ataque de este tipo. Pablo los prepara para que no les pase nada. Y Pablo les da una luz de esperanza. ¿Y cómo sé yo eso? El verso 13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Únicamente con toda la armadura de Dios puesta, la iglesia de Éfeso podrá resistir en el día malo. Y de aquí viene la luz de esperanza. Y habiendo acabado todo,
O sea que va a haber un momento en que esa batalla, esa lucha espiritual pase. Y cuando haya acabado, quiere decir de que el cristiano de Éfeso, la iglesia de Éfeso, va a pasar ese momento de prueba y de lucha y de guerra espiritual. Y Pablo le dice, cuando haya pasado todo, estar firmes. O sea que vestirse de esa armadura de Dios, vestirse de esa manera, la iglesia de Éfeso va a estar firme. Y el verso 14 continúa, dice, estad pues, vuelve Pablo a recalcar, vuelve a hacer énfasis, Pablo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí Pablo empieza a detallar en qué consiste ese vestido, esa armadura que viene de Dios. Verso 15. Y calzaban los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aún bien interesante este versículo. Estuve leyendo algunos comentarios. Ninguno me dio luz. Pero dice, y calzaban los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es interesante que mientras la lucha espiritual está, Pablo les dice que se calcen los pies. Es interesante porque en el Imperio Romano a sus soldados los calzaba con zapatos, con sandalias. Eran unas sandalias con bastante espacio en la parte de abajo, porque de esa manera su ejército salía victorioso porque podían protegerse los pies. Cuando un soldado se dañaba los pies, estaba vulnerable y podía ser presa fácil. Por eso es que aquí Pablo dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En medio de la guerra siempre se debe estar listo para anunciar la paz. El evangelio de la paz es necesario, es importante para darse valor entre los mismos miembros de la iglesia. Mientras la batalla está, los miembros se dan ánimo unos con otros y se comparte el evangelio también. Es bien importante cómo Pablo hace resaltar estas cosas. Vamos a los siguientes versos. Dice, en esta versión dice, comparta la buena noticia de la paz y estén siempre listos para anunciarla. El verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el Imperio Romano los soldados utilizaban un escudo. Ese escudo los protegía su cuerpo. Ellos podían portarlo y era fácil de moverlo de un lado a otro. Eran hechos de madera y el ejército contrario acostumbraban a tirar a una especie de dardos, una especie de goma con fuego que se pegaba a los edificios, se lo tiraban a los soldados, se les pegaba la ropa. Por eso es que los soldados utilizaban su escudo para protegerse contra esos dardos. También Pablo al decir esto, dice sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo, cuando un soldado usaba el escudo era porque había batalla cuerpo a cuerpo. O sea, el enemigo estaba tan cerca ya que tenían que pelear cuerpo contra cuerpo. Dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, Pablo le da esperanza a la iglesia. Le dice que va a haber una lucha que puede ser cercana al cristiano de la iglesia de Éfeso. Va a haber una lucha muy cercana que pueda ser de cuerpo a cuerpo. Pero si ellos se ponen con el escudo de la fe, ellos podrán apagar todos los dardos que el enemigo lance contra ellos. Vamos con los siguientes versos. El verso 17, que no lo tengo aquí en la pantalla, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso 18 es muy importante también. Me interesa mucho el verso 18 porque nos da tres aspectos de la oración. Uno es que debe ser constante. Dice orar en todo tiempo. Número 2, tiene que ser una oración que sea intensa. Y número 3, es una oración que no sea egoísta. Leamos el verso 18. Dice, orando en todo tiempo. O sea, una oración que es constante. No aquellas oraciones que le pedimos o nos quedamos dormidos orando, sino que dice Pablo, orando en todo tiempo.
Y dice con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, una oración intensa. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo aquí nos enseña el tipo de oración que la iglesia de Éfeso debe tener. Si ellos quieren estar preparados para lo que viene, para el momento en que ellos tengan que enfrentar ese tipo de batalla, Pablo quiere que ellos tomen acción sobre esto y ellos estén preparados y estén listos también en oración. Pablo les dice, oren en todo tiempo, oren intensamente y que su oración no sea una oración egoísta. Dice el final del verso 18, y súplica por todos los santos. Y Pablo también extiende la oración del que le pide a la iglesia de Éfeso y dice, y oren también por mí, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y el verso termina, el verso 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, en medio de esta lucha, en medio de esta enseñanza al pueblo, a la iglesia de Éfeso, Pablo le pide a la iglesia que oren por él, para que él continúe enseñando y continúe preparando más iglesias, más cristianos, nuevos miembros, que puedan también estar preparados y listos para cuando el desastre llegue a sus vidas. Es bien interesante que la labor nuestra también, como lo enseñó Jesús en Mateo 24, el verso 14, como lo vimos en el verso 15 y ahora el Pablo en el verso 19 y 20, Pablo siempre recuerda que hay que anunciar el evangelio de la paz. Nosotros ya lo conocemos y podemos prepararnos para la batalla. Podemos prepararnos para la lucha. Y es más, podemos prepararnos, tenemos que prepararnos. Sabemos las herramientas, tenemos las herramientas, conocemos el medio, conocemos los métodos para preparar nuestra vida espiritual. Y aquí hago una transición para nuestras vidas. Y en conclusión, quiero que sepamos que nosotros podemos estar preparados. Y tenemos lo mismo que sucedió con la iglesia, con Jesús y sus apóstoles, y con la iglesia de Éfeso, y lo mismo que sucedió con los huracanes, terremotos, inundaciones, incendios que han sucedido. Si esas personas no estaban preparadas, nosotros hoy podemos preparar nuestras vidas para cuando el momento de batalla llegue, nosotros estemos listos. Y dice la conclusión. ¿Se acuerdan que les hablé del terremoto en Guatemala? El sismo en aquella madrugada tuvo una duración de 39 segundos y contó con consecuencias que dejó alrededor. El número de muertos fueron de 23,000 fallecidos y más de 1,000,000 de damnificados. Ahora, para terminar, quiero compartirles a ustedes algunas preguntas. Es con el fin de hacernos reflexionar y también para que nosotros veamos qué tipo de acción vamos a tomar de aquí en adelante. Pablo nos enseña a Jesús la comunicación, nos enseña el plan de acción y nos enseña a Pablo cómo debemos prepararnos nosotros cuando ese momento llegue. Así que vamos a ver entonces. Y también estas preguntas nos pueden servir como tema de discusión con los hermanos o con familiares y la manera en que nosotros podemos estar preparados. Acerca de la comunicación, ¿qué tipo de comunicación tengo con mi Dios? Siento confianza como para preguntarle a Dios por lo que me hace falta, por lo que me detiene, o lo que me aleja de Él, o lo que me acerca a Él. ¿Me comunico con Dios de esa manera? En el ámbito de la preparación, ¿cómo preparamos nuestra vida espiritual? Ya conociendo esto, ¿qué tipo de acción tomaremos aquí en adelante? ¿Qué obstáculos encuentro en mi vida que representan un peligro latente? ¿Cuáles son mis planes para limpiar mi camino? ¿Cómo nos preparamos como familia? Son preguntas muy interesantes. Y lo último, la acción. ¿Qué acciones descritas en Efesios estamos implementando en nuestras vidas? ¿Cuáles son más difíciles? ¿Cuáles hemos superado?
Es muy importante que nosotros nos preguntemos por este tipo de preguntas, que respondamos, que analicemos este tipo de preguntas. Termino con lo que el señor Shavy dijo en su carta el 19 de octubre de 2023. Él dice, y cito, nunca permita que este fuego se apague. Atiéndalo día y noche y mantenga su enfoque en Dios y en lo que Él está haciendo y que desea que nosotros también hagamos. Y hagámoslo de manera decente, diligente, seria, cuidadosa y ordenada. Y oren a Dios pidiéndole que nos guíe en el camino que Él ordena para el Evangelio y el mensaje de advertencia y conocimiento lleguen al mundo. Busquémoslo todos juntos para que se haga su voluntad en todo lo que hagamos.